En primer lugar, vamos a hablar sobre los grupos de pertenencia. Estos están conformados por diversos individuos que comparten ciertas características, gustos o factores. Por ende, el ser humano siempre va a pertenecer a un grupo, pero existen diversos tipos. Están los grupos primarios, los cuales tienen cercanía. Los grupos secundarios, en donde las relaciones son más formales. Los grupos de referencia, en donde nos gustaría pertenecer, y los grupos de pertenencia, en donde, valga la redundancia, donde el individuo pertenece. Entonces, dentro de estos grupos existe un nivel de jerarquización para cada individuo que pertenece en ese grupo. En este caso hablaremos sobre el estatus. El estatus es aquel que tiene una persona que se le atribuye por ser muy reconocido o valorado dentro de su grupo de pertenencia. Hay dos tipos de estatus. El estatus adquirido, que es aquel que se gana la persona con mucho esfuerzo, y el estatus atribuido, aquel que digamos que desde pequeño lo adquirió por medio de tal vez su familia o de la política de su familia o de lo económico por parte de su familia, o simplemente porque su familia es reconocida por su apellido, por ejemplo. Una vez entendido el tema de grupos de pertenencia, es importante mencionar que el individuo por naturaleza tiene como primer grupo de pertenencia a su familia. La teoría sistémica de la familia se considera que cada un miembro de la familia pueden interactuarse y se influyen mutuamente. Hay diferentes tipos de familia, como por ejemplo la familia nuclear, que está conformada por padre, madre, hijos. De ahí la familia extendida, en donde la pareja, uno o ambos ya tienen hijos. De ahí la familia multigeneracional, es en donde al menos 3 o más generaciones viven bajo el mismo techo. De ahí la familia adoptiva, es en donde por lo menos un integrante de la familia llegó por adopción. De ahí la familia monoparental, es en donde un progenitor de los niños se encarga de ellos. De ahí la familia homoparental, es en donde la pareja son del mismo sexo. De ahí la familia unipersonal, es en donde no hay núcleo familiar, pero solo es de una persona. De ahí la familia sin hijos, es en donde es una pareja donde no tienen nada de hijos, sino planean tener hijos. Después de haber hablado un poco sobre los tipos de familia, ahora vamos a hablar sobre la teoría realista del conflicto, que es la incompatibilidad entre intenciones y acciones. En esta teoría destaca la competencia por metas incompatibles, ya que en cada grupo de pertenencia existen minigrupos o subgrupos en los que cada integrante de esos grupos tienen metas o objetivos diferentes, y es que con el tiempo ahí es donde surgen los conflictos. También puede ser que tengan conflictos porque no estén de acuerdo con las decisiones que toman unos, o porque exista simplemente desacuerdo, y es que ya con el tiempo es cuando se crean los conflictos. Teoría de la identidad social. Esta teoría sugiere que los seres humanos maxifican su autoestima en interacción o relación con grupos sociales. Aquí es importante entender el concepto de autoestima. ¿Qué es el autoestima? El autoestima se refiere a la percepción que tenemos de nosotros mismos y cómo actuamos en relación con ello. Existen dos niveles. El autoestima alta, donde las personas se sienten bien consigo mismos, saben identificar y valorar lo que realmente son, sin importar lo que digan los demás. A diferencia de la autoestima baja, donde aquí el ser humano tiende a ser vulnerable y se siente rechazado, fracasado, y aquí es muy importante la opinión de los demás. Jacob Levy Moreno establece que la interacción con grupos se da por medio de la atracción. ¿Qué es la atracción? Atracción se entiende como el deseo de establecer relaciones con ciertas personas, ya sea por la cercanía o por la atracción, es decir, que el sentir sea mutuo, ya sea por el nivel económico, por lo físico, o por tener gustos similares. La atracción se divide en 3 tipos, en la atracción sexual, sentimental y económica.
De acuerdo con este autor, podemos establecer que la atracción se da de diversas maneras. En primer lugar, tenemos la atracción objetiva, en donde el individuo se ve atraído por medio de las metas, logros o admiración hacia esa persona. La de amistad, donde se ven cosas en común que tienen uno del otro. La sensorial, en donde influyen los sentidos, ya sea por besos, caricias o incluso por los olores. Y por último, la sentimental, en donde intervienen los sentimientos, las relaciones que estableces, ya sea con pareja, amigos o familia. Dentro de la teoría de la identidad social tenemos a otro autor. Sherry establece que la identidad social se da por medio de estereotipos y modas. Los estereotipos son constructos sociales en donde los individuos se ven identificados por diferentes ideologías que construye la sociedad, y las modas están en constante cambios. Las sectas son organizaciones generalmente religiosas que se apartan de las doctrinas tradicionales u oficiales, pero que también se mantienen en secreto de las personas que no pertenecen ahí. Algunas características de las sectas son como la obediencia, la totalmente credibilidad y que son sumisos al dirigente, entre otros. Por otro lado, les voy a hablar sobre los genogramas. Los genogramas son una representación gráfica del sistema familiar primaria con al menos 3 generaciones y sus relaciones entre sí. La sociometría es un método para la evaluación y analizar los patrones de atracción, según desarrollados por el psicoterapeuta Jacob Levy Moreno. Bueno, la simbología básica se representa con 4 elementos. El primero son que 2 líneas quiere decir que es cercana. De ahí una línea y 2 líneas que están a la mitad, esto quiere decir que esa relación está rota. De ahí es una línea pero como que curveada, esto quiere decir que es hostil. Y ya la fusionada, que se representa con 3 líneas, esto quiere decir que se fusionó la cercana con la hostil, en donde la relación pueden estar juntos todo el tiempo y dependen de otros, pero en sí van a estar discutiendo todo el tiempo. Y el sociograma es una técnica que pretende obtener de manera gráfica los resultados de las relaciones entre los sujetos dentro de un grupo de pertenencia. Entonces podemos concluir que es muy importante que el individuo pertenezca a un grupo de pertenencia, sea cual sea. Principalmente es el de la familia. Un grupo de pertenencia es muy importante en el individuo porque hace que desarrollemos nuestra personalidad y también nuestra identidad. También nos ayuda a crear conexiones con la sociedad, nos puede ayudar también sentimentalmente y también a crear más relaciones o más lazos entre esos grupos, porque como bien mencionamos durante el video, estos comparten gustos, características o algún rasgo en común. Entonces, también debe tomarse en cuenta que pueden existir diversos conflictos durante estos grupos de pertenencia, pero por eso es muy importante tener una buena relación entre todos.